Listo, Ok, ahora sí. vale, perfecto. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Excelente. Ok, hola, buenas tardes, chicas, chicos. Perfecto. Eh, si tienen oportunidad de prender la cámara unos momentos, se los agradecería para, antes de iniciar, podamos compartir un poquito y poderlos ver. Ok, si no tienen oportunidad, si pueden abrir micrófonos, también me gustaría interactuar un poquito con ustedes. Y bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. La parte que quiero iniciar un poquito es preguntarles la razón o motivo que les haya llamado la atención este taller que estamos por iniciar. Y me gustaría que me compartieran un poquito, por favor. Ok, hay alguien No que se son anime. tímidos. Anímense. Emiliano, por ahí estás desactivando el micrófono. Te vi, te vi. Sí. Hola, maestros. Disculpen que el ruido, pero estoy en clase. No te preocupes. No, Le había comentado al profe Pepe, bueno, profe José, que estábamos en otra clase y si nos podía dar chance de ver la clase grabada. Pero estamos aquí al pendiente de cualquier cosa que diga. Por el sí, sin momento. problema, sin problema. Sí, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos comparta un poquito, que tenga espacio de compartirnos un poquito? Bueno, a mí me llama mucho la atención lo que vimos en clase de los edificios enfermos, entonces sí, como ver cómo se puede evitar que llegue al punto de considerarse un edificio así y en el caso de que ya esté catalogado como uno, como salvarlo, por así decirlo. Ah, excelente, muchísimas gracias. Sí, súper interesante lo del edificio enfermo, que es así como que un concepto que es más familiar para todos nosotros, ¿no? Ok, bueno, les voy a ir compartiendo un poquito. Sé que algunos están ocupados, entonces les voy a empezar a compartir, ¿sale? Vale, y bueno, primero que nada, pues compartirles un poquito de esta investigación y por qué estoy en todo esto, ¿no? Que yo creo que también es importante. Bueno, aquí junto con Aileen trabajamos hace algunos años en la Universidad de Arquitectura Sustentable y posteriormente a mí me llamó mucho la atención lo que es el impacto en la salud de los, pues sobre todo de los seres humanos, las edificaciones y lo que puede representar. Y bueno, yo inicié hace ya bastantes años con un taller de geobiología, que seguramente por ahí se los he mencionado, y lo vamos también a compartir. Entonces, taller de geobiología que tuve la oportunidad de tomar hace bastantes años me abrió una perspectiva muy diferente del medio que nos rodea y de los impactos que puede tener este medio. La parte interesante aquí es que la geobiología, como saben, y si no saben ahorita les voy a platicar, pues es más a través de lo que se llama radiestesia y en algunos casos se le denomina una pseudociencia. Sin embargo, esta pseudociencia que se trabaja también hace muchos años, también lo vamos a ver ahorita en lo que les voy a compartir, pues ha tenido muchos aciertos en relación a edificios enfermos y que han podido establecer parámetros para evitar que esos edificios pues sigan enfermando, ¿no? Por la localización en donde se encuentran estos edificios. A mí me llamó tanto la atención que dije, bueno, esto tiene que tener un lado científico y no me voy a quedar en la pseudociencia. Y,
y de la mano de esta área de la geobiología, pues empecé a investigar, empecé a conocer un poquito más hacia la parte científica, hacia lo que conocemos como el edificio enfermo, y de ahí empezó a surgir todo este tema de investigación que hoy estoy trabajando ya en la parte doctoral. Pero bueno, vamos a iniciar un poquito con la parte del diagnóstico. No sé, de quienes están aquí, ¿quién tuvo oportunidad de trabajar la parte del diagnóstico? Tengo el de Andrea Cristel. No sé si tengas este micrófono, si puedas compartirnos un poquito. Y si no, si nos mandas un mensajito también por el chat, te lo agradeceríamos. Bueno, yo no tuve la oportunidad de hacer el diagnóstico porque andaba un poco ocupada, pero sí leí ahorita rápido las preguntas y creo que yo me di mucho cuenta de el edificio enfermo en tal cual en la pandemia, que pasamos muchísimo tiempo pues en nuestra casa literal encerrados y la importancia de tener un buen asoleamiento, de tener áreas verdes, de tener una buena ventilación y, no conocía el término de vivienda sana, solamente el de edificio enfermo, pero pues se me hace muy coherente que sí haya esta como dualidad. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, sí, 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 es un concepto que no se trabaja tanto y sobre todo en el área de que estamos, estábamos más enfocados a la parte de vivienda sustentable, ¿no? Sostenible. Y la parte de vivienda sana es un concepto que también tiene muchos años, pero que es poco, se toca poco. Y bueno, aquí en el diagnóstico les preguntaba un poquito si conocían alguna problemática de salud relacionada con la vivienda o lugares. Por ahí el edificio enfermo es el que se nos hace un poquito más familiar, ¿no? También el concepto de vivienda sana, que también es un concepto que no es tan conocido, ahorita lo vamos a revisar. Y también les ponía allí que sí creen que es importante para la salud del lugar donde vivimos, que bueno, creo que ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Y sobre todo lo que me interesa mucho es cómo consideran su lugar. Eso sería importante porque de los que me llegaron, pues su lugar de residencia lo tienen como un lugar pues no agradable. Adelante, Eileen. No, nada más para compartirte un poco la pregunta que comentas, igual sobre estas preguntas, yo quisiera hacer la reflexión que cuando fue la pandemia, creo que muchos nos dimos cuenta que vivimos en un lugar enfermo, ¿no? Y yo te comparto que mi casa es un edificio enfermo porque es una casa que amplía, o sea, que la típica, ¿no? Que amplían una recámara más y entonces le quitan iluminación y casi no tiene ventilación natural. La iluminación también es muy pobre. Luego, no sé a quién se le habrá ocurrido la idea de poner estos cristales como tipo espejo. Entonces refleja muchísimo la luz hacia afuera y entonces la luz que entra es muy tenue. O sea, no se siente como la ventana así, si no se ve, se siente como si estuviera como polarizada. Entonces, mala luz, tenemos problemas de puentes térmicos, etcétera, ¿no? Entonces, sí entiendo la parte, pues, de que pues te influye también la orientación y demás, pero sí esta parte de no tener esta parte sana en la vivienda es algo que yo que trabajo mucho en casa y más en pandemia, porque todos lo notamos, lo vivimos, ¿no? Y se da mucho también en estas edificaciones de autoconstrucción, ¿no? También que llegan a tener estas carencias. Muchísimas gracias, Aline. Sí, yo creo que es algo que no nos lo preguntamos tan a menudo, ¿no? Y precisamente parte de lo que les quiero compartir es un poquito hacer conciencia, ¿no? De cómo nos sentimos en los lugares
que trabajamos en nuestros lugares de descanso y donde realizamos la mayor parte de actividades. Y bueno, sí, la pandemia fue definitivamente decisiva en plantearnos cómo estamos viviendo, ¿no? Al estar pues prácticamente todo el día dentro de las casas, compartiendo trabajo, compartiendo escuela, compartiendo todas las labores domésticas, ¿no? Y bueno, sí es importante, bueno, empezar a abrir un poquito esta temática que a mí se me hace bastante interesante de cómo nos sentimos en el lugar donde estamos, ¿no? Y se van a dar cuenta a lo largo de estas pequeñas, de este pequeño taller, de estas pequeñas charlas, de cómo hay cosas que a veces desconocemos y qué es lo que me interesa compartir con ustedes, ¿no? La parte de la investigación, la parte súper importante es la bioclimática, lo vamos a ver siempre puesta en primer lugar y que nosotros como arquitectos pues tenemos que tener estas consideraciones, pero también hay de manera eh, general algunas otras áreas que se integran y que también es importante pues considerarlas. Bueno, voy a iniciar un poquito a presentar y denme oportunidad, me pasas la parte para compartir. Listo, dime si ya puedes. A ver, ujú, ya, perfecto. Ok, bueno, vamos a y un favor, me avisan ahorita que ya lo puedan ver, por favor. Ya. Sí, ya se ve. Listo. Perfecto, bueno, excelente. Ok, voy a empezar si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo, si pueden levantar la mano, interrumpirme, no hay mayor problema. Lo que quisiera es que si hubiera esta dinámica de poder ir revisando este tema y de la manera más abierta posible. Entiendo que algunos están en clases, pero los que puedan, o si nos mandan alguna pregunta en el chat, pues también lo podemos compartir. Y disculpen, ahí el ruido de fondo es el perrito. Ok, bueno, como les decía, este tema lo estoy trabajando ahorita en el doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat, que es la vivienda saludable. Entonces, lo que les voy a compartir es un resumen en esta primera parte de lo que es el hábitat saludable y bueno, de sus antecedentes, de qué se está haciendo en este momento y de cosas que a mí se me hacen bien interesantes, temas muy interesantes que espero también igual se les hagan interesantes. En este primer tema es la introducción al concepto de hábitat saludable y aquí el objetivo es precisamente que al terminar la sesión se tenga el conocimiento básico mediante la comprensión de este concepto de hábitat saludable y reconocer sobre todo lo que les decía hace unos momentos, la importancia que tiene tener un ambiente sano para el desarrollo de cualquier actividad, ¿no? Y bueno, la parte del diagnóstico ya lo tienen ahí bien claro. Sería importante si tienen un espacio que lo hicieran para que me lo pudieran compartir. Y bueno, aquí abro la primera pregunta, ¿qué entendemos por salud? Y me gustaría que me dieran sus puntos de vista. Cuando hablamos de salud, ¿qué es qué significado tiene para ustedes? ¿Cómo lo entendemos? Puede ser desde, no sé, el sentirme sano, para mí podría ser la falta de enfermedad. No sé qué más me puedan compartir. Ahí me gustaría hacer una retro. Los que tengan micrófono lo puedan compartir en el chat. Sería importante, por favor. Pues para mí sí es como esa falta o ausencia como de, no sé, elementos o cosas que pues te dañan más físicamente, o sea, más a tu cuerpo, yo así lo siento.
y lo veo muy relacionado con todos los términos de confort, los cinco sentidos que es pues el tacto, la visión, igual el ruido, no sé, todo lo que se percibe tal cual como con los sentidos. Ok, entonces lo estaríamos relacionando en esta parte con la parte física, ¿no? De algo que nos pueda afectar y que nos pueda generar algún malestar. Creo que en lo general pues sí, lo vemos de esta manera. ¿Alguien más? Igual que mi compañera, pues como o sea, el desapego al malestar físico, pero como que también mental y esta parte también como psicológica y social. Ok, súper interesante, ¿no? Y la parte psicológica, la parte mental, la parte que comentas. Y bueno, ahí sería ok, tenemos acá otro comentario bien importante. Y bueno, entiendo que es un concepto general y lo complejo donde nos mide el bienestar, el confort que percibimos en nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Y se va complementando un poquito, ¿no? Todo este concepto que entendemos por salud. Y por ahí, gracias, Luis. Y por ahí también nos dicen que no nos preocupamos mucho de la salud hasta que no estamos enfermos, ¿no? Hasta que sentimos un malestar es cuando ya empezamos a preocuparnos, ¿no? Regularmente, no en todos los casos, pero por lo menos en mi caso, sí, en bastantes ocasiones, hasta que no que me duele algo, me atiendo, ¿no? Entonces, es cuando recuerdo que tengo salud y la puerta de la enfermedad. Y entonces, bueno, este concepto se empieza a ampliar un poquito. Gracias, Aileen. Se empieza a ampliar un poquito porque si bien lo entendemos en la parte fisiológica así lo estamos trabajando, también no podemos dejar a un lado la parte mental, ¿no? La parte emocional, la parte psicológica. Les voy a compartir un poquito qué nos dicen la Organización Mundial de la Salud y algunos otros autores, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que no solo es la ausencia de enfermedad, sino el estado completo de bienestar físico, mental y social. Entonces, por ahí también Luis nos compartió un poquito del concepto de bienestar. Este es un concepto al igual que el concepto de enfermedad, que están muy relacionados. Entonces vamos a tener de repente este binomio, ¿no? Salud-enfermedad, que es como lo podemos relacionar, pero también vamos a tener la parte de bienestar y salud. Y eso es importante que se los vaya compartiendo porque está muy relacionado y hay cosas sumamente interesantes cuando hablamos de salud que tienen que ver con bienestar. Y bueno, otros autores también nos dicen que es la capacidad de adaptarse frente a desafíos sociales, físicos y emocionales. Y ahí suman contemplando, entre otras cosas, los espacios en los que nos desarrollamos. Entonces, no solamente cuando hablamos de salud, estamos hablando de la parte fisiológica, ¿no? Sino que también nos hablan de que los espacios son importantes, ¿no? Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante la importancia que tienen los espacios y que es precisamente el tema que estamos compartiendo, ¿no? Otro autor que es cubano nos habla que ha trabajado mucho con la red de la vivienda saludable en Latinoamérica y Iberoamérica, nos habla que las enfermedades como alteración del estado de salud tienen su origen en dos puntos, ¿no? Una es en el individuo, que es el que normalmente estamos acostumbrados a identificar en la parte de enfermedad, y la que normalmente no estamos tan acostumbrados, pero que tiene suma importancia, pues es el ambiente. Y en el ambiente en que se desenvuelve el individuo, siendo el ambiente
el modulador del estado de salud del individuo. Entonces es bien importante esta parte porque si por una parte nosotros podemos tener la parte de la prevención y tener la atención a la parte fisiológica en relación a la salud versus enfermedad, el ambiente es también sumamente importante y con el mismo peso que la parte de la salud fisiológica. Entonces, esto no estamos tan acostumbrados a verlo y es de suma importancia, ¿no? El ambiente en el que nos desenvolvemos va a ser el modulador del estado de salud del individuo. Imagínense la importancia que tiene un buen ambiente y bueno, y y vamos a platicar un poquito más adelante de que quizá no es tan notorio de manera inmediata, pero hay una suma de factores en el ambiente que lo vuelve complejo este tema y su impacto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me van compartiendo, por favor, ¿sale? Y bueno, este es otro punto importante. Estos autores también nos hablan que la enfermedad se puede presentar como un proceso lineal, es decir, me enfermo, voy al médico, o también como un proceso no lineal. Ahorita lo vamos a ver. La enfermedad cuando se presenta en un proceso no lineal es cuando interviene precisamente el ambiente. En nuestro caso sería el ambiente construido. Y este ambiente construido va a presentar un conjunto de demandas y condiciones que se conocen como estresores. Hablábamos un poquito de que no entra una buena luz, de que tengo mucho calor, sobre todo en estos momentos, ¿no? O que tengo mucho frío. Y esos estresores precisamente en conjunto con otra serie de variables y de factores que están en el ambiente van a provocar enfermedad, no como un proceso lineal. Y aquí lo que se tendría que diferenciar es precisamente cómo un proceso no lineal también puede afectar y puede afectar de manera mucho más profunda a veces que un proceso lineal, donde es muy evidente que si viene mi primo y trae gripe, me contagia, pues me enfermo, ¿no? O que si como alguna comida que está en mal estado, pues de manera inmediata me va a hacer un daño y va a ser un proceso lineal, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos otras demandas y condiciones, no va a ser tan fácil vincular, y quizá aquí es el gran problema, ¿no? No va a ser tan fácil vincular la enfermedad directamente a factores lineales. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan y que no estén presentes. Y después también estos autores nos dicen que la capacidad de adaptación de los seres a los ambientes, también conocida como evolución, promueve la reorganización interna y la asociación de las reorganizaciones en el curso de las generaciones. Es decir, nosotros siempre nos estamos adaptando y esa capacidad de adaptación a los diferentes ambientes nos va precisamente a seguir reorganizando y es lo que hemos conocido como la parte de la evolución en el curso de las generaciones, ¿sí? Esta palabra también de adaptación es sumamente importante con lo que tenemos que ver más adelante. Aquí hay un dato que seguramente les va a mover mucho y estamos hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y según la Organización Mundial de la Salud, más de 40 millones mueren anualmente por este tipo de enfermedades. ¿A qué nos referimos? Pues a enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias y la diabetes como principales. Y son responsables de más del 80% de las muertes de manera global. Y bueno, también la vinculación con las enfermedades mentales. Pero miren, aquí lo que quiero hacer mucho énfasis, es precisamente en este gráfico
Está en la parte de abajo. No sé si ven mi cursor, mi mouse. Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, por un lado tenemos lo que es la inequidad, graficado en esta parte de las Y, y en esta parte de las X tenemos el número de muertes. Entre menor inequidad estamos hablando de países desarrollados, perdón, de países no, en vías de desarrollo. Y entre menor inequidad tenemos los países más desarrollados, es decir, las potencias mundiales están en esta parte de abajo. Y si se dan cuenta, el número de muertes por estas enfermedades crónicas no transmisibles está en mayor demanda en estos países. ¿Qué quiere decir? Que la parte de la inequidad no es directamente proporcional al número de muertes y que los factores estrictamente no biológicos, como dice la diapositiva, sino conductuales, como los modos de vida poco saludables, posicionan al individuo como protagonista de su propia salud y lo hacen responsable de las acciones que pueden empeorar o mejorar su salud. Entonces, si se dan cuenta, no tiene que ver con la parte económica de un país ni con los medios para un buen desarrollo. Tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros en cómo vivimos. Y la mayor parte de estas muertes de enfermedades crónicas no transmisibles, pues nada más son el 80% de las muertes. Imagínense la responsabilidad que tenemos cuando hablamos de lo que nos corresponde a nosotros primeramente como responsables de la salud. Y en segundo caso, algunas de estas enfermedades tienen que ver precisamente con el ambiente construido. Y ahí sí entramos directamente nosotros, ¿sale? Ok, bueno. Esto era muy importante que se los transmitiera. Muchos no tenemos esta información, entonces cuando esta información la conocemos, pues nos cambia completamente la manera de percibir la salud y la enfermedad. Y bueno, en esta siguiente parte vamos a trabajar un poquito, así como cuestionamos un poquito la salud, me gustaría que nos compartieran un poquito el significado que tienen sus espacios y cómo los viven. ¿Son agradables? Por ahí ya Eli nos compartió un poquito, pero me gustaría nos compartir un poquito más de cómo viven sus espacios. ¿Están a gusto cuando están en su vivienda, en su casa, en su habitación? ¿No se sienten a gusto? ¿Se sienten estresados? Adelante, adelante, Aileen. Ay, gracias, Pepe. Híjoles, pues ahí, bueno, tú sabes, ¿no? Que pues yo analizo todo desde una parte bioclimática que pues voy conociendo. Y pues justo ahorita, por ejemplo, pues perdón que no prenda mi cámara, pero me conecté desde el celular y me cambié de espacio porque mi estudio da una orientación norte y ahorita está insoportable donde está mi computadora. Entonces me bajé a la sala, digo al comedor, para estar más fresca. Aquí tengo la puerta del patio abierta y estoy a todo dar. Entonces, como desde un mismo espacio, desde un mismo lugar, cambiando el espacio, cambia totalmente mi sensación de confort. Entonces, yo, pues desde que estudio toda esta parte bioclimática, soy muy perceptiva de los espacios, sobre todo de decir, bueno, ¿por qué? En este caso ahorita, pues el efecto stack, ¿no? El aire caliente sube, mi orientación norte es pésima. Ahorita pues estoy en un área, pues que malamente no le da el sol en ningún momento del día, entonces ahorita se encuentra fresca y en el nivel de abajo. Y pues sí, o sea, como comentaba hace rato, pues los espacios, o sea, mi casa en general no es sana por muchas cosas, pero pues uno busca adaptarse, así como el cuerpo se adapta, ¿no? Como hemos platicado muchas veces, términos como la ropa, las actividades, que es el famoso CLO y el MET, Ujú. que pues también el cuerpo es muy sabio en cómo va regulando la temperatura, ¿no? Entonces, ser consciente de todos estos detalles nos ayuda mucho
para también nosotros como arquitectos, pues diseñar mejor los espacios. Excelente, muchísimas gracias. Aquí sería importante, pues, compartir alguna historia de sus espacios, de lugares, no sé. Ayer estaba en una revisión de tesis precisamente con uno de mis sinodales y estábamos en un café. Y bueno, la luz que entraba, la verdad es que no me dejaba ver nada. Entonces es súper incómoda la revisión porque yo estaba queriendo platicar con él. Lo hicimos de manera presencial para romper un poquito esto de la virtualidad y poder expresar mejor las cosas y tener esta atención. Y era impresionante cómo no podía, de repente lo veía y estaba este efecto como de deslumbramiento por precisamente la cancelería que tenía y la orientación del espacio y que terminamos cambiándonos de lugar. Y bueno, yo creo que más bien aquí la pregunta y sobre todo que nos compartieran un poquito a algún tema de sus espacios, no sé, recuerdo en algún sitio donde de descanso que vivía en una casa, pues también vivía cerca de una carretera, ¿no? Y los camiones en la noche pasaban con un ruidero y no me dejaban dormir y después se va uno acostumbrando, entre comillas, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna experiencia que nos pueda compartir de un espacio, qué pasa cuando trabajan, cuando descansan, les cuesta trabajo descansar, no trabajar en su espacio que tienen asignado, ya sea en su propia recámara o en algún otro lado. Les es fácil, pueden estar ahí muchas horas o se desesperan, se paran. Aquí sería importante un poquito tener su retroalimentación, algún comentario, algo que nos pudieran compartir. Yo, por ejemplo, en mi habitación, yo me considero una persona que le gusta más el calor que el frío. Entonces, mi orientación de mi ventanal es pues norponiente, entonces me da como el sol muy directo. Y para mí eso era muy agradable cuando pues estoy aquí nada más acostada o descansando o algo así. Pero en la pandemia nunca había tomado clases en mi cuarto. Entonces no había pensado nunca en el deslumbramiento tal cual de la entrada directa del sol. Y sí, o sea, era bien imposible porque aunque bajara la persiana, el sol era súper potente y pues me di cuenta de eso, que no me en cuenta más que el confort a lo mejor de una actividad y no de más. Es un ejemplo interesante, ¿no? Cuando nos vamos a trabajar en lugares que no son tan adecuados, la verdad es que cuesta, sí, de por sí cuesta centrarse cuando estamos trabajando, concentrarse y estar haciendo las actividades. Y si es un lugar que no es adecuado, pues nos cuesta un poquito más. ¿Alguien más que tenga, que recuerde algún sitio, algún lugar, tanto que no le guste como que le guste, ¿no? Así como nos compartías de que para el descanso está excelente. Ok, dice Luis Mario. Vivo en un lugar suficientemente cómodo, ventila bien, ilumina bien, pero lo malo del lugar que vivo es que las habitaciones son propensas a esparcir mucho polvo y los materiales que están compuestos no se adaptan en cuanto a temperaturas, ya sean calurosos, lluviosos o muy fríos. Ok, entonces ahí tienes problemas con un poquito de polvo que te puede causar alguna alergia o que te puede dañar en algún momento la parte pulmonar, que es parte precisamente de lo que nos habla la vivienda sana, Mario. Bueno, tendríamos que, vamos a ir viendo todos esos puntos porque son interesantes, ¿no? Y sobre todo estos materiales que hay es súper importante ver que estamos respirando, ¿no? Por ahí vamos a ver las partículas orgánicas volátiles, las vamos a tocar un poquito más adelante, pero todo lo que se desprende de estos materiales. Muchas gracias, Mario. ¿Algún otro comentario que nos quieran compartir? Yo, Sí, adelante. soy Francisco.
Pues yo, por ejemplo, igual durante la pandemia, sentí que muchos de los espacios como que me condicionaban en qué horario utilizarlos, porque, o en qué horario los disfrutaba más, porque, por ejemplo, la cocina y el baño están como en un núcleo de servicios y están dando hacia el oriente. Y, por ejemplo, cuando me bañaba en las mañanas o cuando hacía el desayuno, cosas así, pues hasta disfrutaba más esos espacios, ¿no? Porque estaba como recién refrescando el sol inicial. Y al contrario, cuando los hacía en la tarde, pues ya los hacía así con mucha flojera, como ya sin ganas. Entonces creo que em, bueno, en la casa que vivo está orientada oriente poniente y pues tiene colindancias en el norte y sur, ¿no? Entonces eso también como condicionaba otras, como dos polaridades, ¿no? En ambos extremos de la casa y cosa rara que notaba a lo mejor es que pues como estaba aquí mi familia, bueno, estábamos tres integrantes, pues también el hecho de ser espacios que a lo mejor nada más puedes utilizarlos durante una parte del día, pues o todos estábamos en una parte de la casa durante la mañana o todos durante la tarde y pues eso también, no digo que afecta, pero a lo mejor sí se ve influenciada la convivencia social, ¿no? Por estos factores. Y pues ya. Excelente, Francisco. Sí, sí, es importante. Bueno, la parte precisamente de la pandemia nos hizo concientizar mucho de cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos nuestro lugar, nuestro espacio, y como puede haber cosas que son significativamente buenas, pues también de repente va a haber cosas que no son tan buenas, ¿no? Bueno, parte de lo que trabajamos nosotros en la bioclimática, pues está directamente relacionado con los espacios saludables, ¿no? Y es importante sobre todo la parte que quiero empezar a compartirles y generarles ahí que lo cuestionen es precisamente de que empiecen a observar cómo se sienten, cómo son los espacios, dónde te sientes bien, dónde no te sientes tan bien. Y todo esto nos va a dar más adelante, pues, parte de las herramientas, ¿no? Este diagnóstico que vamos a hacer en este curso de algún espacio que ustedes elijan, que lo vamos a ver un poquito antes de hacer la clase del día de hoy, pero que va a ser importante, ¿no? Para poder tener un diagnóstico adecuado y ver qué medidas, tanto de prevención como de mitigación, se pueden llevar a cabo. Entonces, voy a seguir adelante un poquito. Y bueno, mucho de lo que estamos aquí compartiendo, pues ya lo conocen, es un poquito retomar y hay otros temas que sí me quiero meter un poquito con mayor profundidad que son importantes. Y bueno, aquí nada más recordar la vivienda como un facilitador de un conjunto de funciones, donde obviamente nos provee abrigo para el intemperismo, garantiza seguridad, facilita la salubridad, y ahí es un punto importante, realmente facilita la salubridad mi vivienda, el saneamiento o no. La parte del descanso, el sueño, los procesos de trabajo cuando así lo requieren, hoy con la pandemia. Nos dice que la vivienda resguarda al hombre 50%, esto nos lo dice en 2013 este autor González, que es el cubano que es de la red de vivienda saludable, pero hoy con la pandemia pudimos ver que no es solo el 50%, ¿no? Sino ya nos podemos ir un 80-90%, y aunque hoy las actividades se están llevando a cabo ya de manera habitual, yo creo que sigue siendo un tiempo importante el que estamos en nuestras viviendas, ¿no? O inclusive también cómo nos sentimos en los centros de trabajo. Bueno, la parte del hábitat como región de residencia, pues va a tener ciertos condicionamientos, ¿no? Para precisamente cumplir con funciones y hacer lo necesario para la existencia. Y bueno, nada más de antecedentes, pues ya seguramente lo conocen, pero bueno, ya desde Vitruvio se hablaba en los 10 libros de arquitectura. Precisamente, este es un párrafo de muchas citas que podemos encontrar en los 10 libros de arquitectura de Marco Vitruvio, y aquí habla muy específicamente en
antes de echar los cimientos de las murallas de una ciudad, habrá que escoger un lugar de aires sanísimos. Entonces ya pone la parte de la ventilación natural como parte de la sanidad, ¿no? El lugar habrá de ser alto, de temperatura templada, no expuesto a brumas heladas, ni al calor, ni al frío. Entonces ya habla de una temperatura que nosotros conocemos en confort. Habla también de no serán sanos los lugares cuyas murallas se estarem junto al mar, mirando al mediodía o occidente, lo que habíamos un poquito hablado de de la orientación de los espacios, y bueno, porque en estos sitios el sol de verano tiene mucha fuerza, desde que nace al mediodía resulta abrasador. Y todo lo que hemos estado platicando, ¿a qué voy? A que, bueno, este conocimiento que principalmente hoy nos lo comparte la bioclimática, pues no es de ahorita, ¿no? Es desde lo primero que conocemos en la historia de la arquitectura y que está plasmado y que desafortunadamente se ha perdido a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, ya la parte, un poquito, si nos vamos a las primeras civilizaciones, pues era el contar con un albergue seguro para hacer frente a las adversidades del entorno, ¿no? Y todo esto, pues, se requería para llegar a esta información y se llevaba a cabo principalmente mediante la observación de las condiciones del lugar, dónde se iban a establecer, qué orientación era la más adecuada, trayectoria solar, dirección de vientos, todo esto, eh, toda esta información, pues la hacían no con las tecnologías que se tienen hoy en día, ¿no? Sino que a través de la observación se hacía este cúmulo de información y, como ustedes saben, la arquitectura vernácula pues nos da precisamente estos elementos para hacer una arquitectura que se conoce como una arquitectura de sentido común, donde los materiales y la forma atienden a las condiciones climáticas. Por ahí yo creo que no vamos a dejar de insistir en esta parte, ¿no? Siempre voltear a ver cómo se hacían las cosas en la arquitectura vernácula es muy importante, que es ¿cómo le dices a Eileen? La bolita de la bioclimática. ¿Cómo lo, Sí, el abuelito de la bioclimática. la bolita de la matemática, que siempre va a ser súper importante voltear a ver, ¿no? Porque ahí realmente tenemos todo, ¿no? Hablamos de confort, salud y vuelvo a este concepto de bienestar. Ok, nada más dos ejemplos rápidos uno en la sierra, cerca de Jalpan, de un cálido húmedo, y otro acá en Guanajuato, cerca de Coroneo, de una zona más fría, ¿no? Obviamente alturas, materiales y demás. Se puede ver la diferencia. No me voy a meter tanto en este tema porque ustedes ya conocen. La altura es mayor en un clima cálido húmedo, sobre todo para que el aire caliente pues vaya hacia la parte alta y esté más fresca la parte de abajo, versus la parte de las condiciones que se tienen que tener en un entorno más frío, donde hay que guardar toda la temperatura y donde este tipo de piedra que es cantera de la misma zona nos ayuda muchísimo precisamente a generar el efecto que se conoce como muro trombe, ¿no? Que a través de esta radiación y esta inercia térmica dejaba que la noche fuera un poquito más caliente. Y un poquito ya hablando de lo que viene posteriormente, pues es el crecimiento, ¿no? De las grandes ciudades a partir de la revolución industrial y sobre todo estos centros de donde se desarrollaba la industria y donde empezamos a distinguir los primeros problemas de contaminación desde la parte de contaminación atmosférica, la parte de viviendas con poca iluminación, ventilación, los materiales tóxicos, y que esto pues generaba una pérdida de salud en la población, ¿no? Sobre todo en la gente de los estratos de los trabajadores, donde se enfermaban constantemente. Entonces, nos hablan muchos libros de precisamente enfermedades como la tifoidea, la tuberculosis y todo lo que se viene en este entorno de desarrollos rápidos, de desarrollos que no estaban planeados ni pensados para albergar tanta población en pequeños centros.
y donde generaban pues enfermedades. Es un poquito lo que hemos estado viendo a través de la historia y que pues seguimos viendo, ¿no? Todavía seguimos aquí con inundaciones. Esta es una foto en fraccionamiento La Joya, hace ya algunos años, donde es una zona baja de la ciudad de Querétaro y a pesar de que se han hecho obras pluviales en toda esta zona de Jardines de la Hacienda y alrededores, pues sigue el impacto que podemos tener por el mal diseño, ¿no? de estos proyectos y que lo seguimos viendo nada más en esta zona, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en estos días llueve y ya te la piensas en si sales o no sales, ¿no? Porque hay varias zonas de la ciudad donde se generan inundaciones y por ende, pues obviamente enfermedades con toda esta agua contaminada. Y después, un poquito más adelante de la revolución industrial, pues hablamos del movimiento moderno, ¿no? Donde precisamente se atiende a espacios muy limpios, muy amplios y considerados como los grandes edificios blancos que atendían precisamente este movimiento, atendía mucho el problema de saneamiento de los espacios, ¿no? Derivado otra vez por la parte de la tuberculosis y donde pues ya el sol, la ventilación, pues eran los principales elementos, ¿no? Ahí tenemos a Le Corbusier y otros arquitectos más de este movimiento que se suman en esta propuesta para enfrentar los problemas de salud a partir de esta arquitectura de edificios blancos y donde el sol era parte precisamente de este saneamiento y la ventilación natural. Y bueno, más o menos yéndome en la parte de recorrido histórico, pues tenemos también el Congreso Mundial de Arquitectura, la Carta de Atenas en 1931, donde también se habla del sol y la vegetación y el espacio como materias primas del urbanismo, y donde se fomenta también el estudio de las condiciones ambientales, haciendo hincapié pues en la orientación, y que es parte de lo que se empieza a retomar en estos congresos. Y me meto en temas que tienen sí que ver con la arquitectura, pero que no se tocan de manera tan tradicional en las aulas, ¿no? Y sobre todo en la parte académica como normalmente la tenemos. Estos dos párrafos son extractos del gran libro de la Casa Sana, y donde México seguramente va a ser complicado hablar de gas radón, y que es uno de los gases reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como causante de cáncer de pulmón. Ese gas viene del subsuelo y sí tenemos zonas en México donde tenemos emisiones de gas radón. Por ahí hay un mapa mundial donde pueden ustedes ubicar las zonas donde hay este tipo de gases que vienen del subsuelo y que si no se tratan de manera adecuada, pues van a estar emitiéndose hacia la superficie, y si los lugares donde llegan estas emisiones de gas radón no son ventilados, pues vamos a tener problemas fuertes de salud. En algunos otros países hay ya reglamentación y lugares donde se tiene que hacer precisamente una evaluación si hay un impacto del gas radón. Entonces son de los temas, fíjense la fecha, 1935, son de los temas que no, en México no están regulados. Entonces, este tipo de temas, si bien no es algo que veamos con tanta cotidianidad, están ahí. De repente dices, híjole, ¿qué le pasó? Pues no sé, se enfermó de cáncer, tuvo un problema, y como es multivariable y son múltiples factores que podemos tener en el ambiente, no podemos estar seguros de si no tenemos precisamente primero el conocimiento y después las herramientas. Digo, esto es algo que no estamos tan acostumbrados. No sé si alguno de ustedes tenga
haya escuchado este concepto del gas radón. No, yo no. Me suena, pero no me acuerdo. Ok, bueno, esto es algo de que, pues ya ahora que que lo vuelven a escuchar, pues van a ver que realmente en algunos países es muy significativo, ¿no? En España hay regulaciones, hay mapeo porque hay muchísimo gas radón y hay lugares donde no te permiten construir precisamente porque está muy expuesto a este gas radón. Sin embargo, una manera muy sencilla de evitar que sea perjudicial es con una buena ventilación. Y es todo lo que se necesita, no se necesita más. Una buena ventilación donde hay este tipo de emisiones y no hay mayor problema. Y bueno, el doctor Harman, en estas mismas fechas en Alemania, médico, nos dice que la salud física y mental de una persona depende del lugar donde vive, duerme y ejerce su actividad, siendo uno de los pioneros de la geobiología. Les hablaba anteriormente un poquito de la geobiología como una pseudociencia, y ahorita les voy a explicar por qué, y también de la importancia que tiene. Muchos arquitectos, sobre todo en España, Alemania y Francia, se dedican a hacer estudios específicos en relación a la parte de la geobiología, pero desde la parte más científica. ¿Alguien ha escuchado el tema de geobiología? No es como el estudio de las de los electromagnéticos y todo eso, profe. Sí, sí, es el impacto de las radiaciones precisamente de la parte geológica, sobre todo la parte del subsuelo, como el gas radón, a los seres vivos. Vas a tener radiaciones electromagnéticas, por una parte, que vienen del subsuelo, ahorita lo vamos a ver, pero también por otro lado vas a tener otro tipo de emisiones, ¿no? No solamente la parte de la radiación, que tiene un principio muy sencillo, sino como lo que es el gas radón. Y bueno, todo esto es parte del edificio enfermo, que hemos platicado. Todo esto lo retoma el edificio enfermo en los 70s. Les muestro esta foto que fue de un taller de hace algunos años que se dio aquí en la universidad y donde se invitó al geobiólogo español Joan Carles López. Si se dan cuenta, tiene dos varillas en las manos, ¿sí las ubican? Dos varillitas. Sí, sí, sí. Ok, la geobiología inicia en sus principios, como no había equipos adecuados, instrumentos científicos adecuados, pues se hacía por medio de la radiestesia. La radiestesia a través de las varillas es como una extensión de la sensibilidad que tenemos como seres vivos a elementos que en este caso pudieran ser perjudiciales, ¿no? La radiestesia, igual que la geobiología, es toda una pseudociencia donde científicamente pues no está comprobado muchas cosas, sin embargo, como les decía anteriormente, aunque científicamente no hay una comprobación tan exacta como el método científico, sí ha ayudado a bastante gente. Y bueno, hoy en día ya tenemos precisamente la tecnología para evaluar, no a través de la geobiología, sobre todo de la radiestesia, sino a través de equipos específicos, las radiaciones que pueden venir del subsuelo. Les hablaba del gas radón, pero también hay fallas geológicas y agua subterránea que a través de equipos como el que ven en la pantalla, pues se pueden evaluar y se puede hacer un mapeo de dónde puede haber esas zonas con los puntitos rojos, que son donde hay mayores emisiones de radiación hacia la parte de las viviendas en este caso o de la infraestructura que estemos hablando. Ahora, cuando yo hablo de radiación es un principio muy sencillo. Tanto el agua como el aire son fluidos y cuando hablamos de fallas, obviamente son aberturas en el subsuelo
tanto para una falla como para el agua, por donde un fluido transita. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un fluido, sea agua o sea aire, transita a gran velocidad? Va a tener una fricción. Esa fricción va a generar una ionización. Esta ionización, esta carga electromagnética, se va a disparar hacia la superficie, como lo ven en estas dos líneas punteadas, generando un campo electromagnético que obviamente no podemos ver, pero sí podemos medir. Entonces ha habido muchos estudios que plantean precisamente enfermedades en sitios específicos derivado de este tipo de radiación. Ok, les estoy compartiendo algo que normalmente no lo vemos dentro de nuestro campo. Sin embargo, hay mucha información. Ahorita les voy a ir compartiendo un poquito de mayor información donde puedan ustedes ya tener un poquito más de conocimiento de estas áreas. Otros factores que también son de un fuerte impacto en el ambiente construido es lo que le conocemos como la enfermedad de los legionarios o la legionela, que es precisamente detectada en 1968 en la fiebre de Pontiac y en 1976, de donde lleva su nombre, en una convención de la Legión Americana. Y esta enfermedad del legionario es a partir precisamente de sistemas de aire acondicionado defectuoso, donde precisamente emiten esta bacteria legionela en todo lo que son los circuitos del aire acondicionado que no está saneado y que precisamente está emitiéndose a través de toda la ductería y que ocasiona precisamente el contagio por esta bacteria y lo tenemos obviamente en equipos todavía hoy en día donde no tengamos ese mantenimiento adecuado a estos equipos, ¿no? Lo podemos tener en edificios, hoteles, hospitales que tengan los humidificadores de aire acondicionado. Entonces, obviamente ya está muy regulado, pero es algo que tiene que ver directamente con lo que se denominó en los 70 el edificio enfermo y que a partir de eso empiezan a revisar sistemas de aire acondicionado, sobre todo en edificios de gobierno, la parte de que por enfermedad dejaban de asistir muchas personas a su trabajo, y bueno, todo esto da el antecedente en los 70 de lo que es el edificio enfermo. Y bueno, ¿qué pasa también en esta época, en los 70? Pues aparece la psicología ambiental. No sé si la habían escuchado ya, la psicología ambiental. Creo que hay una materia de eso, ¿no? Sí, En la nueva retícula. sí, 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 es súper importante. Entonces, ahí, chicas, chicos, ¿la habían escuchado? Esta área de la psicología ambiental. No, eso no lo habíamos escuchado. Ok, este es un poquito de los antecedentes de lo que hoy en día está en neuroarquitectura, que lo vamos a compartir un poquito más adelante. Bueno, este concepto, fíjense bien, lo retoman los psicólogos y y tiene que ver precisamente con la interacción entre los seres vivos y el ambiente físico. Entonces se dan cuenta, esta área que estudia la psicología ambiental, que el ambiente va a producir entornos adecuados o no adecuados al bienestar psicológico de las personas. Y mucho de lo que hoy conocemos, como les mencionaba, de la neuroarquitectura, pues viene precisamente de la psicología ambiental y también mucho de lo que de la relación que tienen los ambientes y la bioclimática, también se ve en la psicología ambiental. Entonces, si tienen la oportunidad de profundizar un poquito en la psicología ambiental, pues estaría súper bien porque es una de las áreas donde tendríamos que sí o sí meternos como arquitectos y no dejarlo todo a la parte de los psicólogos.
que es súper importante. Entonces hay un libro por ahí que es el de Holohan, de Psicología Ambiental, un enfoque general, que si lo pueden conseguir, está excelente, porque ahí nos habla precisamente de todo lo que abarca la psicología ambiental. Es un libro que trae todas las áreas que trabaje de manera muy general y nos puede dar bastante información. Entonces, la psicología ambiental, en conjunto con el edificio enfermo en los 70, pues son un parteaguas, ¿no? Y ya en 1982, pues la Organización Mundial de la Salud reconoce el síndrome del edificio enfermo como la enfermedad que ocupa a los edificios, y en este caso se dan cuenta de los edificios modernos, ¿no? Porque era donde se suscitaban todas estas faltas al trabajo, enfermedades, la parte de la legionela, todo lo que les compartía, y van a implementar herramientas para evitar todo este impacto que hasta la fecha, pues ahí están las herramientas, pero no se usan mucho. Otra asociación que nace también en esos años, en los 80, es la Baubiology, o lo que también se conoce como Instituto de Biología de la Construcción, y hoy en día más la sostenibilidad, que es alemán. La Baubiology nace en los 80 y es una escuela que enseña las relaciones holísticas entre las personas y el entorno construido. Está muy enfocada a lo que revisamos precisamente en el edificio enfermo. Está muy enfocado, de hecho hay normas. La Baubiology española tiene ya ciertas normas que nos dicen los rangos mínimos que tienen que tener de emisiones los equipos que están obviamente en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de descanso, y también algunas medidas que se conoce como el principio precautorio, para evitar que el impacto tanto de la parte que veíamos como radiaciones en la parte geobiológica, pero también hoy en día las radiaciones en los equipos que tenemos tecnológicos, pues nos impactan a la parte de la salud. Entonces, bueno, por ahí les voy a dejar la presentación también grabada, y pueden entrar a la Biobiology, tiene cursos continuos y creo que es una fuente de información pues, de las más actualizadas a nivel mundial, y donde pueden ver un poquito más de cerca lo que estamos platicando. Y bueno, un poquito las primeras referencias del edificio saludable las encontré en una conferencia en Estocolmo en 1988, donde precisamente ya se empiezan a preocupar un poquito de integrar soluciones técnicas y funcionales para la edificación sustentable. Y yo de esta recopilación pues me quedé con la de Carson, que define la vivienda saludable como la impresión que tienen los ocupantes de la combinación de las cualidades psicológicas, físicas y sociales. Y aquí en la imagen están viendo la contraportada de lo que es la Casa Sana de Mariano Bueno. Este libro también es una joya en la cuestión de vivienda saludable, y si se dan cuenta, nos habla aquí en el capítulo 17 de arquitectura bioclimática. ¿Vale? Nos habla obviamente de la radiación solar, contaminación atmosférica, contaminación electromagnética, el ruido, pinturas y decoración, las emisiones que por ahí nos compartió Mario de los materiales de construcción, aislamiento térmico y acústico, la calidad del aire, luz y color, el entorno, las radiaciones de los electrodomésticos, el gas radón, la parte de la ionización del subsuelo, que es de la radiactividad terrestre, bueno, todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, vean el mundo de información y de áreas que tendríamos que considerar para una arquitectura saludable. Y que de esto
pues tenemos una consideración menor, ¿no? Bueno, ya la bioclimática nos ayuda muchísimo, pero creo que hay más que hacer, o sobre todo más cosas de las que tendríamos que ser un poquito conscientes. Igual no nos vamos a poder meter en todo porque es un mundo de información, pero el que lo conozcan es importante. Ok, continúo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden ir compartiendo. Sería también interesante escucharlo, ¿sale? Bueno, la parte en los 90 ya se empiezan a mostrar diferentes estudios científicos que relacionan los campos electromagnéticos con las afectaciones al metabolismo del cuerpo humano, incluyendo obviamente el sistema nervioso, endocrino, cardiovascular, hematológico y el sistema reproductivo. Si se dan cuenta aquí en la fotito, de una persona descansando, pero fíjense bien, tienen todo lo que son emisiones que conocemos como radiación no ionizante, donde vienen pues obviamente los cables de alta tensión, las frecuencias que se conocen como microondas, que es de la telefonía celular, los hornos de microondas, radio y televisión. Y bueno, todas estas emisiones que no vemos, que son emisiones invisibles, pues están afectando, ¿no? Por eso yo les preguntaba, cuando duermen, ¿descansan bien? Todo esto es como la gotita de agua que está cayendo hasta que de repente puede hacer toda una gran, una gran fisura, ¿no? Son multivariables, esta es una parte, los factores. Por lo único que nos preocupamos es por la radiación ionizante, que son pues obviamente rayos X, rayos gamma, rayos UV, pero hemos dejado de lado la radiación no ionizante y es una fuente que ahorita que les pase la siguiente diapositiva nos va a hacer pensar un poquito más. Este es un estudio que Profe, se llama... este, ¿se puede evitar alguna las radiaciones electromagnéticas de lo que nos está explicando ahorita? Sí, se puede prevenir. Precisamente vamos a ver algunas medidas de prevención, sobre todo para el descanso, en la parte del diagnóstico y la prevención y la mitigación. Se puede hacer todo precisamente lo que sea necesario. No hay problema. Lo importante aquí es un poquito nada más reconocerlas. ¿Sale? Este es un artículo de 2015 donde precisamente uno de los sínodos también que me está apoyando en la tesis doctoral, el doctor Leonardo Soto, hace un estudio y una correlación entre líneas de alta tensión, bueno, líneas de alta tensión y también lo que es eh, lo que es la radiación de equipos en las casas de los chicos y los casos de leucemia. La línea azul es donde pasan las líneas de alta tensión en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara. Y las flechitas amarillas son los casos de leucemia. Entonces, vean un poquito la relación de los casos de leucemia en los chiquillos y las líneas de alta tensión. Es impactante esta información. Normalmente se supone que debe haber una distancia mínima entre líneas de alta tensión y las viviendas, pero en muchos casos no se consideran. Pero bueno, esto tiene que darles mucho que pensar y es un estudio reciente y es un estudio hecho aquí en México. Entonces, revísenlo, hay varios estudios y si quieren información, tengo un montón de información de estudios de radiación de electromagnética y sobre todo de la radiación no ionizante, que era lo que les comentaba, ¿saben? Entonces, obviamente, afecta más a los menores porque se están desarrollando, tienen sus defensas todavía no al 100% desarrolladas y los afecta más.
Sin embargo, sí hay una cosa, sí hay una cuestión importante que es precisamente cuando nosotros estamos descansando, estamos más vulnerables que cuando estamos activos. Entonces, somos más vulnerables, y voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior, cuando estamos en descanso. Y obviamente, si no vemos las afectaciones de manera directa, pues no vamos a poder hacer nada, ¿no? Pero sí podemos tener esas alarmas, ¿no? De repente, no me puedo dormir o hay un zumbido, hay algo, pues ahí podemos tener esas alarmas, ¿no? Y bueno, pues aquí este es un artículo, pero hay mucha información, ¿no? Pero bueno, esto es aquí cercano, ¿no? En Guadalajara. Aquí otras fuentes de contaminantes, que son los organismos orgánicos volátiles que les comentaba y que precisamente tienen que ver con material de construcción, tienen que ver con pinturas, tienen que ver con solventes, con mucho de lo que usamos, ¿sale? Entonces, por allí tuvimos la oportunidad de tener el taller de pintura saludable y estucos de cal. No sé si alguien de ustedes asistió el sábado pasado. Yo sí. Sí, profe. Ok, bueno, ahí pudieron ver precisamente que este tipo de pinturas cal, por eso se le conoce como pinturas saludables, pues no van a emitir estos compuestos orgánicos volátiles que si ustedes pintan con una pintura vinílica, tiene que estar muy bien ventilado porque ese olorcito es precisamente, va directamente a los pulmones. Y hoy ya está un poco regulada en México, pero todavía nos falta mucho. Pero, por ejemplo, todo este olor a carro nuevo, cuando compras un mueble de esos que armas, que tiene formaica, melamina y todo eso, pues esos son los COPS, chicos, sí, están solventes, barnices, pinturas, en mucho de lo que usamos de manera cotidiana. Y obviamente está relacionado, fíjense bien, con enfermedades como es asma, fatiga, irritación, dolor de cabeza, congestión de los senos nasales, estornudos, irritación. Muchas veces tenemos el problema enfrente y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces un poquito para que abran ahí los ojos y sobre todo en este tema de nosotros como constructores, pues qué estamos promoviendo precisamente para los ambientes, ¿no? Y bueno, por supuesto que los objetivos de desarrollo sostenible, pues obviamente nos hablan de salud y bienestar, ¿no? Y donde establecen que es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar. Seguimos con este binomio, ¿no? Salud y bienestar, que si ustedes lo quieren empujar por medio de políticas públicas, vivienda saludable y todo esto, pues está respaldado por la Organización Mundial de la Salud, por los ODS y por todo lo que tienen, y hay muchísima información en la Organización Mundial de la Salud. Y me voy un poquito con la parte de la neuroarquitectura, que ya les hablaba, así como nos comenta Aileen, de la bolita de la bioclimática, la arquitectura vernácula, pues la bolita de la neuroarquitectura es precisamente la psicología ambiental. Ahora bien, me tocó ahorita les voy a platicar un poquito de este arquitecto, José Gustavo Garzón. Me tocó tomar un curso con él de biotectónica. Y es interesantísimo bueno, cómo lo plantea esto y sobre todo la neuroarquitectura, por ahí ¿le suena familiar? ¿La conocen? ¿No la conocen? Sí, pero no estoy tan familiarizada. ¿O que alguien por ahí que conozca el concepto antes de platicarles un poquito? Es como los espacios que afectan directamente con nuestros procesos cognitivos, como por ejemplo ver verde, pues te hace estar menos estresado y todo eso. Exactamente, que es un poquito lo que plantea la psicología ambiental, nada más que esta área de la arquitectura ahora interactúa un poquito con las neurociencias. Y entonces realmente es muy nueva esta rama de la neuroarquitectura. Ya ha habido algunos congresos, y sobre todo en Latinoamérica,
y lo que hace es que interactúa con las neurociencias de tal manera que nosotros a través precisamente de estudios basados en las neurociencias podamos revisar que un espacio que tenga las condiciones adecuadas promueva la salud física y mental. Es decir, se generan espacios libres de radiaciones, cuidando la parte acústica, la parte olfativa, la parte de iluminación. Por ahí deben de ubicar el término de iluminación circadiana, ¿no? Que es la iluminación natural. Entonces, estos espacios no nada más se desarrollan y se construyen, sino que en estos espacios se toman precisamente muestras a través de equipos especializados para ver cómo está funcionando el cerebro y toda la parte que trabajan las neurociencias. Y ahí viene lo interesante, ¿no? De precisamente cómo a través de estos espacios fíjense bien, porque empezamos a hablar de una arquitectura saludable y una de las principales bases de esta arquitectura saludable pues es la bioclimática, ¿no? O sea, estos espacios que generan este confort lleva precisamente hoy en día a esta rama que es muy nueva, pero que ya está entendiendo un poquito desde las neurociencias cómo los espacios que desarrollamos y que contemplen todo esto que hemos estado platicando, pues nos van a dar bienestar y salud, tanto en la parte física como en la parte mental. Entonces, cada vez se va acercando más hacia las neurociencias. Y ahorita me voy a meter un poquito más ya con la parte del bienestar. Y en la parte del bienestar que les hablaba, que es un binomio con la parte de la salud, estudios ya desde las neurociencias y va muy ligado con la neuroarquitectura, la psicología y la filosofía, nos dicen que el bienestar humano es un complejo estado del individuo y que se expresa mediante 4 componentes. La experiencia hedónica, que tiene que ver con el placer, la experiencia del involucramiento o el fluir, la experiencia eudaimónica, que tiene que ver un poquito con los valores y esta razón de ser del estar bien, y el estado emocional en general. Pero lo interesante de todo esto es que este estado de bienestar lo podemos desarrollar a partir de habilidades. Es decir, el estado de bienestar se puede desarrollar si entendemos cómo generar estas habilidades. Habla de la atención plena, que conocemos como el mindfulness, el estar aquí y ahora. Habla de la resiliencia, que hablábamos hace un momento en la cuestión de la adaptabilidad, de la parte de cómo nos adaptamos. Habla de la prosocialidad, que es esta parte fraternal con el semejante, de estar, de apoyar, del talante positivo, de ver en lo que hacemos no lo negativo, sino la parte positiva y sobre todo el de la creatividad, cómo resolvemos, cómo nos adaptamos, cómo estamos enfocados. Entonces, estas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas y entrenadas precisamente para promover la salud humana. Y ahí mi pregunta, y bueno, lo que yo les dejaría, hablando de neurociencias, de neuroarquitectura, del bienestar desde las neurociencias y la psicología, es cómo podemos plantear ahora los espacios con todo este conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a generar espacios que nos puedan ayudar a desarrollar pues estas habilidades, ¿no? Y que sería importantísimo ligarlo con el quehacer de la vivienda saludable. Y bueno, ahora sí me voy con el arquitecto José Gustavo Garzón. Su última publicación es esta de biotectónica, que tiene que ver precisamente con las proporciones. La biotectónica es la relación que hay entre las proporciones y la geometría y el impacto a los seres vivos. Y bueno, él nos habla en esta última publicación de 2021 de los factores
que definen una vivienda saludable. Volvemos a los temas: calidad higiénica, calidad térmica, lumínica, calidad electromagnética, calidad energética del aire, calidad del subsuelo y la parte de la biotectónica, ¿no? Proporciones y geometría que les compartía. Yo no he podido conseguir este libro, si lo pueden conseguir estaría genial. Hay pocas charlas de él que yo encontré en la red, pero bueno, él nos ayuda precisamente, y bueno, está en Colombia, en la Universidad de los Andes, nos ayuda precisamente a ver la arquitectura desde una visión diferente. Y bueno, la verdad es que a mí me fascina este autor. Lo que yo les pueda compartir con todo el gusto. Y es una visión un poquito diferente, pero que se suma a todo lo que ya conocemos. Y que ahí viene un poquito la parte interesante, ¿no? De poder tener estos conocimientos, y no a profundidad, sí de manera un poquito más general. Y bueno, ya casi terminamos, ¿eh? En esta última parte, pues compartirles un poquito que hay pocos instrumentos, hay un reducido número de instrumentos normativos a nivel tanto nacional como internacional, que consideran acciones para mejorar la salud y el bienestar del habitante, obviamente ante el medio construido, y desestima pues todo el riesgo, ¿no? A la salud a la que está expuesta. Que para mí lo importante de esta primera charla era compartirles pues todos los impactos que podemos tener en una vivienda, ¿no? Les dejo aquí algunas fotos de cosas que se han hecho eh, a nivel internacional. Bueno, la Biology, que lo platicamos en Alemania, hay certificaciones ya de hogares de medio ambiente limpio. Este libro de Vivienda Saludable, Medio Ambiente y Salud es precisamente del autor que les comentaba, González. Es cubano, desafortunadamente ya falleció. Están bastantes propuestas de la Organización Mundial de la Salud, precisamente que tiene que ver con salud, radiación, campos electromagnéticos. Tenemos por ahí este libro de Healthy Buildings. También es algo que nos da una propuesta de cómo podemos incorporar la salud a las edificaciones. Hay algunos otros de vivienda saludable y guías de la Organización Mundial de la Salud. Está el libro de la Casa Sana. Hay algunas certificaciones, como la certificación WELL, que seguramente la han escuchado, que ya trabaja algunos temas de salud. No los toca todos, pero ya trabaja algunos temas de salud, y algunas certificaciones específicas contra protección contra la radiación. No hay mucha información, y menos en Latinoamérica. Entonces es importante pues empezar a generar por lo menos criterios mínimos, ¿no? Que sean asequibles, que es lo que vamos a trabajar el viernes en, en la clase ya presencial. Por lo menos tener los criterios mínimos, lo que es el principio precautorio de prevención en el caso de la radiación, para que ustedes pues tengan por lo menos el conocimiento y puedan tener esta prevención. Y, y esto ya lo estaríamos viendo la siguiente parte el día viernes. Y me gustaría un poquito, si hay alguna pregunta, pues adelante. Yo, profe, las áreas verdes como los árboles o los arbustos pueden disminuir la radiación que transmiten los electrodomésticos o los cables de alta tensión. Sí la disminuyen. Cuando hablamos de radiación de alta tensión, es un poquito diferente a la radiación de los electrodomésticos. Hablamos de alta frecuencia y baja frecuencia en este tipo de radiación. Cuando es baja frecuencia es todo lo que está cableado, y cuando es alta frecuencia es todo lo que no está cableado, que es el Wi-Fi, Bluetooth y demás. Y las dos tienen impactos, pero en el caso, por ejemplo, de la radiación de la alta tensión, se le denomina
baja frecuencia y es un poquito complicado poder protegernos de esa radiación. Sin embargo, una de las ventajas es que no en todas las zonas tenemos cables, bueno, líneas de alta tensión. Pero sí, la parte de la vegetación sí ayuda, sí disminuye, no por completo, pero sí ayuda a minimizar un poquito este impacto. Habría que medir el follaje, el tipo de vegetación. El viernes les voy a compartir un poquito con equipos, vamos a hacer algunas mediciones, pero lo importante es que observen. Volvemos a la arquitectura vernácula, ¿no? Y a los principios, ¿no? Hay que observar dónde vivimos, cómo estamos, cómo nos sentimos, es lo más, yo creo que es lo más importante, pero sí, sí nos pueden ayudar, no del todo, pero sí mitigan un poco. Gracias. Sí, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda? Pepe, quisiera si nos tienes alguna instrucción o algo para el taller del viernes. Sí, bueno, lo que quisiera yo, les voy a compartir ya el día de mañana, miércoles por la tarde, una serie de aplicaciones muy sencillas para que bajen en su celular. Sí, son para aplicaciones para poder trabajar el día viernes. Es algo muy sencillo, los bajan en un par de minutos para poder trabajar el día viernes desde su celular, por un lado, y por otro lado, también vayan escogiendo algún espacio en su casa que quieran analizar. Eso sería importante, ¿no? Para que con lo que trabajemos el día viernes puedan ya llevarlo a su espacio y tener algunas referencias ese día y ya después del taller del viernes lo puedan analizar y tenemos una retro a partir de ese diagnóstico. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Mm? Así como las plantas o pequeños arbustos, ¿podemos tenerlos dentro de nuestro habitación al momento de dormir? O sea, no nos afectan como en algo. Pues normalmente no, de hecho hay diferentes tipos obviamente de plantas que también habría que conocer. Muchas, como ustedes saben, ayudan a mitigar lo que es el polvo, lo que es obviamente el ruido. eh, entonces va a depender del tipo de plantas, pero son creo que pocas las que realmente son perjudiciales, ¿sí? A la parte de la salud. Pero podemos ver el tipo de planta que tienes y lo revisamos sin mayor problema. Ok, profe, gracias. Sí, y aquí lo más importante es cómo se sienten ustedes, ¿eh? Ahí sería la primera pregunta, ¿no? Si descanso, no descanso, tengo un descanso continuo. Ok, ¿Qué me preguntó, profe? ¿dónde? ¿Cuál fue la pregunta que hizo? Que cómo se sienten ustedes cuando están descansando, si descansan de manera continua, si no pueden dormirse rápidamente, que se observen un poquito, si están, no sé, nerviosos, obviamente no cuando tienen examen el otro día, ¿no? Porque hay circunstancias que de repente nos van a poner nerviosos a todos y estamos así como que ching, tengo cosas que hacer, pero de manera normal, ¿cómo es su descanso, sí? Podemos revisar, sobre todo, bueno, podemos revisar su dormitorio, podemos revisar su área de trabajo, podemos revisar lo que ustedes tengan el interés, ¿sí? Y hacer este diagnóstico de ese espacio. Ya, si quieren, mañana les dejo ahí las aplicaciones que pueden, que para que las bajen y vayan escogiendo un poquito su área de trabajo.
¿vale? Va, perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Pues no, creo que no. Realmente nada más comentarles que mañana tempranito ya está en YouTube la clase para los que hayan faltado y para que ahí les avisen a sus compañeros. Y cualquier cosa, pues ahí en el chat, Pepe nos estará informando. Ok, pues muchísimas gracias, chicas, chicos. Y bueno, ojalá les haya llamado la atención, les hayan un poquito invitado a cuestionar varias cosas, porque creo que, digo, eso es un mundo de información. La verdad es que entre más se va adentrando uno dice, híjole, esto no lo sabía. Pero bueno, ya tener esta pauta de tantas cosas que a veces no conocemos, creo que es importante. Y sobre todo para lo que hacemos nosotros, ¿no? Pues listo, muchísimas gracias. Descansen y nos vemos el viernes en el taller. Gracias. Gracias. Nos vemos, profe. Gracias.